Entonces, buenas a los compañeros de YouTube. Estos son los entrevistados para hoy. Se quedan conmigo después de clases. Jóvenes, el examen de este sábado en 8, para tenerlo presente, es el sábado 21 de noviembre. Sería el quinto examen, o sea, el penúltimo. Y es un examen que vale, creo que 15%. O sea, hay dos exámenes que valen más que los demás, que son el de ecuaciones y desigualdades, que creo que era el tercero, y ahora el quinto, de funciones vale también un poco más. Este tema de funciones y el tema de ecuaciones son clave para los cursos que siguen, y por eso se les pondera un poquito más, para que lo tengan muy presente. De este tema de funciones, como les he dicho ya varias veces, hay muchísimos ejercicios resueltos ahí en los videos. Recuerden que hay una lista de reproducción con ejercicios resueltos, y ahí ustedes van a encontrar una gran variedad. O sea, más bien, la excusa no es no tener que hacer ejercicios, sino dar abasto al montón de ejercicios que están ahí resueltos en los videos. Así que prográmense para que los puedan ver todos, ojalá, y se preparen bien. Entonces vamos a empezar. Primero, como de costumbre, hay preguntas de los videos asignados para esta semana, y si no, yo empezaría con mi exposición normal de algunos conceptos, y vamos desarrollando con base en eso. Any question? Profe, yo tengo una pregunta de cómo sacar una cosa de la cuadrática. Ajá. El corte con el eje Y. Ok. Es que en el video se dice evaluar en 0. Sí. Pero no me acuerdo. Digamos, generalmente la función, el marcador no funciona. Vamos a poner otro que tenga más tinta. Es que a veces no los voy botando. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuesta tirar las cosas. Y a veces se queda uno con cosas que no funcionan. Y eso aplica para la vida también. Aquí tengo nuevo de paquete. Entonces tenemos f de x igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, esta es una función cuadrática. Generalmente nosotros por abreviación, en lugar de usar f de x, ponemos y. Entonces pondríamos y igual a x cuadrado más bx más c. Entonces generalmente la y se usa en lugar de la f de x. Y para hallar la intersección con el eje y, digamos, yo le llamo así CY, corte con el eje y, uno evalúa en 0. Si yo pongo 0 aquí, me queda 0 al cuadrado es 0, por A es 0, y 0 por B es 0, entonces queda 0 más C, o sea, es C. Ese es el corte con el eje Y. Y generalmente va a ser algo así. Por acá está C, este es el eje X, este es el eje Y, y entonces va a ser algo así como viene aquí, da vuelta y pasa por ese punto. Este es el corte con el eje Y. No me quedó muy bonito, pero esa es la idea. ¿Ok? ¿Algo más? Para ver. Mientras Byron revisa, recuerden que los cortes con el eje X los sacamos, bueno, puede que hayan y puede que no hayan. Cuando yo tengo una parábola, la parábola tiene, digamos, tres posibilidades. Una es que ella abra para arriba, venga, corte para acá, que abra para abajo. Entonces aquí se producen los cortes. Esto de que abra para arriba, abra para abajo, a veces se habla de con
concavidad. Entonces esta es tiene la concavidad hacia arriba y esta tiene la concavidad hacia abajo. Pero yo prefiero llamarlas a estas una parábola contenta, ¿verdad? Y a esta una parábola triste. Es la misma idea. Que el término concavidad. Lo que pasa es que a veces eso nos es más familiar, pero eso es más técnico, ¿verdad? Entonces, tal vez en una charla científica, si uno dice que es una parábola contenta, como que la gente dice que raro, ¿qué estará diciendo? Pero si uno dice que tiene concavidad hacia arriba, suena como más elegante, ¿verdad? Eso es cuestión de estilo y de público meta. Pero en realidad el concepto es el mismo. Ahora, con las parábolas también sucede que, por ejemplo, puede tener concavidad, son 4 casos en realidad, puede tener concavidad hacia arriba, pero ella viene, baja y no llega suficientemente abajo como para cortar el eje X. O a esta otra de acá sube, pero no llega suficiente para cortar. Entonces, estas son parábolas que no cortan el eje X. Estos dos casos de acá ocurren cuando delta es menor que 0, estos dos casos, este y este. Y estos dos casos de acá ocurren cuando delta es mayor o igual que 0. De hecho, aquí tenemos más bien más casos, porque cuando corta el eje X podría ser que si lo corta, o sea, si lo toca, pero viene, pum, da vuelta y se devuelve. O al revés, viene, da vuelta y se devuelve. Eso ocurre cuando delta es igual a 0. Cuando delta es igual a 0, tendríamos que la parábola puede ser que corte en un punto, no, de hecho corta no solamente un punto, nada más el eje X. Y entonces es cuando la calculadora, por ejemplo, nos da solamente una solución para la parábola. Entonces cuando nos da una solución nada más, entonces tenemos esa situación. Cuando delta es mayor que 0, voy a poner este caso, cuando delta es mayor que 0, estrictamente, puede ser de esta manera o de esta manera. Y cuando delta es menor que 0, tiene que ser de esta manera o de esta manera. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles casos en cuanto a cortes con el eje X. ¿Okay? Lo que sí es cierto es que todas cortan el eje Y. Aquí tal vez en este dibujito no se aprecia, pero si yo prolongo el eje Y, tiene que haber un corte. Entonces, siempre va a haber corte con el eje Y. El corte con el eje X es el que está en veremos. A veces puede ser que sea solamente un punto, a veces pueden ser 2 puntos y a veces pueden ser 0 puntos. De hecho, es una bonita pregunta para examen. ¿En cuántos puntos puede una parábola cortar el eje X? Entonces pueden ser en 0, en 1 o en 2. Y nada más. ¿No? 0, 1 o 2. Muy bien, Byron, ¿tiene su pregunta? Profe, sí, x2 menos 1 es una cuadrática, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así? Okay. Bueno, vamos a eso. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de borrar? Muy bien. Vean, a veces yo les cuento, digamos, generalmente nosotros en matemáticas tenemos que ser muy formales, pero con el tiempo se tiende a sobreentender las cosas. Entonces ustedes, por ejemplo, muchas veces dicen, mire, dibuje la gráfica de la parábola y igual x cuadrado menos 1, como dice el compañero. Y igual x cuadrado menos 1, ¿es verdad? Esa. Sí. Ok, entonces, tal vez no es lo que usted me está preguntando, pero la cuestión aquí es que la persona que propone el ejercicio se está ahorrando unas palabras. Entonces, ¿qué es lo que se está ahorrando? Se está ahorrando decir que considere la función f que va de r en r, tal que f de x es x cuadrado menos 1. ¿Okay? Entonces, a veces por no decir esto, se escribe esto.
y la persona debe sobreentender esa relación. Es por ahorrar tiempo, ¿verdad? Aquí escribo mucho menos que acá, pero lo que quiero que sepan es que uno tiene que tener claro siempre cuál es el dominio, cuál es el codominio y cuál es el criterio. Entonces, dominio, codominio, criterio. Y a veces se da solamente el criterio. Y eso puede ser complicado porque uno dice, bueno, sí, entonces yo siempre voy a suponer que el dominio es R, que el codominio es R. No le sirve siempre, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho, si la función fuera raíz de X, esto no le funciona, porque raíz de un negativo no existe. Entonces, inclusive les decía que en cursos superiores se tiende a hacer eso. Y uno siempre tiene el derecho a preguntar cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? No es una cosa que el profesor puede decir, no, eso usted lo averigua, no. Porque si yo lo averiguo, yo puedo definir mi dominio como yo quiera. Usted va, bueno, si usted no me dice cuál es, yo puedo suponer que el dominio es el conjunto A formado por el número 1 nada más. Ya está. Ese es mi dominio. Y entonces tiene solamente una imagen que va a ser 1,0. Y ya. Me la simplifico muchísimo. Eso probablemente no le va a gustar a su profesor porque dice, no, es que yo tenía que tomar el dominio máximo de definición. No, es que eso no depende no depende de la persona que hace el ejercicio, eso depende de la persona que propone el ejercicio. Entonces, por eso en eso hay que ser bastante claro, ¿no? Eso siempre, yo en este curso trato de enfatizar mucho en eso, tal vez hasta el cansancio, porque es un error que ocurre muy frecuentemente, ¿verdad? Y ya cuando usted encara al profesor se da cuenta de que efectivamente hay que decirlo, o sea, porque función es una tripleta y requiere decir dominio, codominio y criterio. No basta decir criterio. Pero bueno, entonces generalmente porque uno a veces puede caer pesado, puede caer, como dicen, mal por estar haciendo esas observaciones, pero lo cierto del caso es que es lo justo, ¿verdad? Es lo justo. Entonces, esta de acá es una parábola, pero tal vez hay que poner x cuadrado más 0 por x menos 1. Le falta el término en x. Cuando falta un término, se completa con 0. Eso aplica para parábolas, pero en general aplica para cualquier polinomio. O sea, si yo tengo, por ejemplo, x4 más x cuadrado más 4, entonces que en realidad este polinomio es x cuadrado, falta el término en 3, pongo un 0. Más x2, falta el término en x, pongo un 0. 4, ¿no? Entonces, esta es la forma extendida de ponerla cuando faltan términos. Y eso es importante saberlo, por ejemplo, cuando hacemos división sintética, porque aquí los coeficientes son 1, 0, 1, 0, 1. ¿Verdad? Entonces, es importante. Ahora, si yo, esto lo ocupo porque si yo voy a hacerlo con calculadora, ahora me pide 3 valores. O sea, el primero es 1, el segundo es 0 y el tercero es menos 1. Pero más fácil, por ejemplo, si tengo x cuadrado menos 1, yo digo, bueno, eso es x menos 1 por x más 1, porque esta es la fórmula notable. Resuelve este y le da x igual a 1, y resuelve este y le da x igual a menos 1. Esos serían los cortes con el eje x. Y otra forma de verlo también, Byron, es, recuerden que ustedes tenían que aprenderse las gráficas. La gráfica de x cuadrado, vea que se parece a esta. Es esta de acá, es la sonrisa. La sonrisa perfecta. ¿Sí? Oiga, podríamos poner a Colgate a patrocinarnos y decir la sonrisa Colgate. Ese es y igual a x cuadrado, la sonrisa Colgate. Pero como no nos pagan nada, no vamos a mencionar marcas. La que está acá, y igual x cuadrado menos 1, esta es esta aquí arriba restándole 1. Y recordemos que en el video que se explica sobre graficación rápida, sumar 1 o restar 1, o sumar un número o restarlo, lo que hace es coger la curva y subirla o bajarla. ¿Okay? Entonces,
este menos 1 acá lo que hace es coger esta curva, véala como si fuera como un alambre, y lo jala una unidad hacia abajo. Entonces cojo ese alambre que está ahí, a jalarlo una unidad, ya no va a pasar por 0, sino que va a pasar por menos 1, y conservamos la misma forma. También no me parece igual, pero bueno, recuerden que estoy trabajando a mano alzada. Entonces, esta es la gráfica. Esta cortaba solamente un punto, pero esta al jalarla para acá va a tener 2 puntos de corte, este de acá y este de acá, que son justamente el menos 1 y el 1. Y otra cosa importante es, por ejemplo, que esto que acabamos de hacer acá es, yo puedo tener un análisis puramente algebraico y puedo tener un análisis gráfico o geométrico. Y ambas cosas tienen que coincidir, ¿verdad? No puede ser que lo que yo esté obteniendo por acá no esté en concordancia con eso que está de este lado. O sea, tiene que haber esa concordancia importante. ¿Ok? ¿Está bien, Byron? Ok, profe. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, por nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Tal vez vale la pena que hagamos un breve repaso sobre graficación rápida para que lo tengamos presente. Pero debería haberlo hecho antes, pero voy a conseguirme ahí en mi closet de mi garaje, de mis chunches, un alambre para ejemplificar esto de las relaciones. Ya vengo, dame un minuto. Voy a pausar el video porque la verdad que para qué poner a la gente a esperar. Ahí está. Ajá. Vean, aquí tengo yo un alambre, que es la idea que les estaba diciendo anteriormente. Entonces, cuando uno habla de graficación rápida, en este caso los valores que suman a una función conocida o restan, por ejemplo, si esta es menos 1, lo que hace es que coge la gráfica y la baja una unidad. Ese sería el efecto de este menos 1. ¿Okay? Entonces coge la gráfica y la sube o baja dependiendo de ese valor que está aquí a la par. Y para eso vamos a recordar algunas gráficas importantes. Teníamos, voy a ponerlas por acá, bien a la derecha. Creo que aquí tengo espacio, aquí. Okay. Y por acá. Ajá. Por ejemplo, teníamos y igual a x, la identidad. La gráfica es, voy a pintarla de color rojo. Y igual a x es esta de acá. Okay. Luego tenemos y igual a x cuadrado, que es esa que estábamos dibujando antes. Esa es así. Okay. Luego y igual x3. Esta es esta siempre me cuesta un poquillo dibujar. Déjenme ver cómo era. Creo que sí. Digamos que ella viene y como que se acuesta un poquito sobre el eje X y luego se levanta. Esta es y igual x3. Y tal vez para enfatizar un poco más, este es el eje X, viene y hace esto. Como que se acuesta y luego se levanta. Aquí también no lo dice tan pronunciado, pero esa es la idea. Luego tenemos y igual x4. Y y igual a x4 es muy parecido a y igual a x2. Es parecida. Nada más de que la curva se va a cerrar un poco más. ¿Por qué? Porque elevada al cuadrado hace un número grande. Por ejemplo, si tengo 2 me da 4. Pero si aquí tengo 2 me da, como esta es a la 4, 2 a la 4 es 16. Entonces el valor está todavía más arriba. Entonces eso hace que la curva se cierre un poco más
Pero si uno no le pone escalas a los ejes, se ven muy parecidos. Y de hecho, entonces vamos a notar que si es x cuadrado, x4, x6, todas son parecidas a esta. X cuadrado, x4, x6, x10, no son la misma gráfica, no son la misma, pero se parecen. ¿Okay? Igual pasa con x3, con x5, con x7 y con x9, todas se parecen a esta. ¿Okay? También no son la misma, pero van a ser muy parecidas. Entonces y igual a x a la 5 va a ser algo parecido a esto. Voy a hacerles aquí en software, por aquí tengo por acá hay vamos a ver dónde lo tengo. Acá. Hay un programita que se llama GeoGebra. Vean, si ustedes quieren graficar, por ejemplo, acá y igual a x cuadrado, me queda eso que está ahí. ¿Ok? Si quieren graficar x3, x4, x a la 4, ven que se parecen. De hecho voy a hacer lo siguiente, voy a graficar y igual a x cuadrado y aquí voy a graficar y igual x a la 4. Notan que la de x cuadrado, que es la primera, no, perdón, la x cuadrado es la verde. La de x cuadrado está más abierta que la otra. Y igual x a la 2, a la 4, y igual x a la 6, y igual x a la 6, es esa que está ahí de color rojo, se va cerrando cada vez más. ¿Okay? Si yo me alejo aquí un poco, y noto que la apariencia es siempre de un alambre, ¿verdad? Como que abre hacia arriba. Nada más que por efectos de que el valor cada vez es, porque elevado a las 6 es coger algo multiplicado por sí mismo 6 veces. Por eso es que los valores se vuelven tan altos y entonces un valor que aquí tiraba en 1, bueno, por ejemplo en 2 al cuadrado es 4, el otro va a tirar 16, el otro va a tirar todavía más arriba y por eso tenemos esa situación. Ahora hagamos lo mismo pero con x3. x3 es esta x5 y x7. Ahí está, x3, x5 y x7. Y a esta es el x3. Entonces, también fíjense que todas son muy parecidas. Entonces, cuando hablamos de graficación rápida, nosotros queremos rápidamente tener una idea, no la gráfica exacta, sino una idea de cómo va la gráfica. Profe, pero si no tenemos la gráfica exacta no nos va a servir. Pues mira que sí nos sirve, porque por ejemplo, a mí me dicen, demuestre, me dan la función f de x igual a x5 y me dicen, esa función es inyectiva, x5 es inyectiva. Yo digo, bueno, de x5 yo puedo hacer la gráfica rápidamente, es esta. Ajá, ahí está, ¿y qué? Así, si le aplico el test de la recta horizontal, me doy cuenta de que corta solamente en un punto. O sea, cuando yo deslizo una recta a lo largo del eje, corta un punto. Entonces yo puedo decir, hago la gráfica y puedo decir, usando el test de la recta horizontal sobre la gráfica, notamos que la función es inyectiva. Y ya, terminé. Rápidamente saliendo la gráfica. ¿Okay? Esta de acá, x a la 4 es inyectiva. No, mire, aquí está cortando 2 veces. No es inyectiva. Esa es inyectiva, sí. Entonces, ese tipo de cosas, la gráfica me sirve para justificar. ¿Okay? Y es una cosa que ustedes van a poder hacer en el examen. Me dan la fórmula, yo genero la gráfica
y justifico con la gráfica. Por eso es muy importante aprender estas grafiquitas, ¿verdad? Ok, otra gráfica importante es y igual ¿cuál es la que seguía? Me parece que estaba por ahí, valor absoluto de X. En valor absoluto, la gráfica es una V. La gráfica de valor absoluto de X es una V. Es esta de acá. La de Y igual, ¿qué más tenemos por ahí? Ustedes si pueden me ayudan porque se me olvidan porque son bastantes. 1 entre X es esta gráfica. Tiene curvita acá, curvita acá. Cuando digo curva acá, estas curvas son asintóticas. ¿Okay? ¿Qué es eso de asintótico? Sí, es que asintótico en matemáticas significa muy pegadito, ¿verdad? ¿Verdad? Como cuando ustedes están bailando con su novio o novia y dicen, está muy asintótico, ¿verdad? Se está pegando mucho. Es esto que está acá. Nada más que acá, la asintoticidad significa que se pega, se arrima mucho, pero no toca. ¿Okay? Es un pegamiento muy respetuoso. Yo a veces le llamo como una especie de amor platónico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un amor platónico entre el eje X y esta curva, porque se van acercando mucho, pero jamás se van a juntar. ¿Okay? El eje X y la línea roja jamás se van a juntar. Se van a acercar todo lo que usted quiera, pero nunca se tocan. Ya sea para la izquierda o para la derecha. Igual hay un enamoramiento platónico entre el eje Y y la curva también. Esas dos se van a acercar aquí mucho. Pero nunca se van a tocar. Entonces, eso es lo que llamamos asintoticidad. Es cuando las curvas se acercan mucho, pero no se tocan, ¿verdad? Digamos que ahí son curvas muy respetuosas en ese sentido. Bueno, falta la raíz de X. Y igual raíz de X, que es esta de acá. Nace aquí, ¿por qué? Porque solamente está definida para los negativos. Solamente está definida para los positivos. Entonces, esta sería raíz cuadrada de X. Otra cosa que yo, por ejemplo, aquí puedo observar es que esta fórmula, su dominio máximo es R excepto el 0. En 0 no está definida. Ven que en 0 no tiene imagen. Yo me paro aquí, en esta parte, me fijo para arriba, no hay punto, me fijo para abajo, no hay punto. Esta función, su dominio máximo es R excepto el 0. Este dominio máximo es R, este dominio máximo R. Aquí hay problemas, ¿verdad? Donde hay una discontinuidad, tenemos problemas. En esta, por ejemplo, ella se porta bien, pero solamente a partir de 0 en adelante. Entonces, tenemos esa situación. Creo que esas son las más importantes. Bueno, aparte de la raíz cúbica de X. Igual raíz cúbica de X. La de X cubo y la raíz cúbica de X se parecen mucho. La raíz cúbica de X, vean que esta hace digamos, se acuesta sobre el eje X. Esta otra se acuesta sobre el eje Y. Es algo así. Viene, sube acá y hace así. Entonces, es parecida a esta, a la de X3, perdón, es parecida, pero esta luce horizontal en el eje X y esta luce horizontal en el eje Y. Entonces vean que la S, la línea que forman, no son la misma, aunque se parecen, no son la misma. Cambia la concavidad. ¿Okay? De hecho, si yo fuera un poco más acucioso, podría decir, mira, fíjense que si a esta, digamos, si yo aquí me fijo y le pongo unos ojitos, me doy cuenta de que acá es triste y luego es feliz. ¿Ven? Mientras que esta aquí primero es feliz y luego es triste. Esos puntitos que puse ahí solamente pues para que vean la carita del personaje escondido, ¿verdad?
pero no tiene ninguna importancia matemática, solamente para que vean lo de la sonrisa. ¿Está bien? Entonces, no es lo mismo, porque esta primero es contenta, la primero es triste y luego es feliz, mientras que esta primero es feliz y luego es triste. Entonces, aunque la apariencia es muy semejante, no son la misma curva. Muy bien, entonces, ¿qué habría que hacer con esto? Que les he dicho ya en varias clases, hay que memorizarlas. Esas hay que sabérselas de memoria. Y a pesar de que yo no soy partidario de que los estudiantes memoricen mucho, vale la pena memorizar estas gráficas. ¿Por qué? Porque de estas les van a aparecer muchas en los ejercicios. Y es importante saberlas manejar. Ok, profe, pero si no me aparecen estas, sino que otras diferentes, ¿cómo hago? Ok, resulta que estas son como eso es como un juego, ¿verdad? Entonces, si usted se aprende estas, con base en estas, usted puede graficar un montón de funciones más. Ok, ¿cómo así? Bueno, por ejemplo, si a mí me dicen, grafique y igual valor absoluto de x menos 2, esta de acá es esta. Entonces, yo digo que empiezo por la que sé. Siempre les he dicho, muchas veces los hombres llegan, para no ser machista, la comunidad científica, hombres y mujeres, llegan a lo que no saben a través de lo que sí saben. Entonces, esa sí la sé, porque esa fue la que yo memoricé. Esta otra no es esta, pero se le parece. Esa es como una V. Vamos a ver si este alambre está demasiado duro. Es como una V. Entonces, es esta de acá. No es una parábola. Más o menos. Entonces, ese menos 2, ¿qué significa, Byron? Que lo jala para abajo. Ajá, ¿cuántas unidades? 2. 2 unidades. Bien. Coge esto y lo jala 2 unidades hacia abajo. Esa va a ser la gráfica. Entonces esta de acá va a ser esta. Aquí ponemos menos 2. Y entonces aquí estaba pasando por 0. Aquí pasa por menos 2. Y mantiene la forma que usted ve ahí. Una V. Rápidamente yo puedo graficar esa función. Entonces vean que igual que grafiqué valor absoluto de x menos 2, puedo graficar valor absoluto de x menos 3, menos 4, menos 5, menos 1 millón, más 1 millón. Recuerden que si fuera y igual valor absoluto de x más 2, entonces lo que hace es que en lugar de bajarla la sube 2 unidades. Aquí arriba y me queda esta cosa. Y yo llamo, por ejemplo, aquí observo, me dicen, por ejemplo, esta función es inyectiva, ¿Byron? No, profe. No, exactamente. ¿Por qué? Porque aplico el test de la recta horizontal y mira, corta 2 veces. Ajá. Entonces no hay inyectividad. Okay. Y eso que apliqué con esto lo puedo aplicar con cualquiera de esas otras. Ahora, esta es la traslación horizontal. La traslación horizontal, traslación vertical más bien, ¿verdad? Porque esa sería desde abajo. Esa traslación vertical, ese efecto lo producen los números que suman o restan fuera de la fórmula. ¿Okay? Cualquiera de estos, usted le suma un 4 o le resta un 4, lo que hace es que la sube y la baja. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen me dicen que la x es así, x menos 2, ya eso no, porque este 2 que está aquí restando, ese 2 que está ahí restando, ya no está afuera de la fórmula. Vean que la fórmula es esta. Y este 2, para que fuera a subir y bajar, tiene que ser que el menos 2 esté afuera. Este lo que hace cuando está adentro con la X es correrla, pero de manera horizontal. ¿Okay? Entonces uno toma aquí x menos 2 lo igual a 0, x igual a 2. ¿Eso qué significa?
Bueno, yo sé que y igual valor absoluto de x es esta v. Entonces y igual valor absoluto de x menos 2 va a ser, cojo ese punto 2 que está por acá, y esta v, como si fuera un alambre, yo lo muevo de acá hasta acá. Entonces me va a quedar así. Es el corrimiento. Entonces, cuando el número está sumando o restando dentro de la fórmula, lo corre para los lados. Cuando está afuera de la fórmula, lo sube o lo baja. ¿Okay? Si en lugar de ser esto afuera, y igual x más 2, digo, bueno, x más 2 lo igualo con 0, x igual menos 2. Esta corre para menos 2. Aquí está menos 2. Y entonces esta está aquí en el centro, se pasa para acá. Y ustedes pueden, por ejemplo, ver ese tipo de cosas en el software. Acá voy a borrar esta. Por ejemplo, si ponemos valor absoluto de x, y por acá ponemos y igual valor absoluto de x, abs de x menos 2. Entonces bien, se corre para la derecha 2 unidades, y y igual, en este caso la azul es la original y la roja es la corrida. Y si ponemos y igual abs de, así me hizo un reillo, abs de x más 2, entonces ven que se corre para el otro lado. Si yo tomo abs de x y le sumo 2, voy a sumarle mejor para que sea más claro, 4. Si le sumo 4, entonces coge la original y la sube 4 unidades. Y si le toma abs de x y le resta 4, entonces ven, de aquí ustedes pueden apreciar cuál es el efecto. Y esto que ocurre con esta gráfica ocurre con cualquier función que ustedes quieran. Eso significa que si a mí me da, por ejemplo, la gana, le digo, mire, la gráfica es esta que está acá. Esta es la gráfica. Entonces aquí tengo mi gráfica, esta de acá. Y le digo, la gráfica menos 1, muy fácil, acá. La gráfica más 4, entonces es por acá. La gráfica, luego la x cambia por x más 2, entonces cambia para la derecha, para la izquierda. Con x menos 2 pasa para acá. Entonces, lo que quiero que vean es que esta idea que la simplifiqué con valor absoluto aplica para cualquier gráfica que yo tenga, conocida o desconocida. Cualquiera de esas me va a funcionar la misma idea. Lo otro también importante es que hay que tomar en cuenta son lo que se llaman las dilataciones. Si yo tengo y igual, ¿qué se hizo el marcador negro? Aquí está. Tengo y igual x cuadrado. La gráfica es la sonrisa perfecta. Vamos a decir la marca de la crema dental porque no nos patrocina. Y igual x cuadrado. Y igual 2x cuadrado. Usted dice, caray, aquí ni estoy sumando nada, ni estoy restando nada, estoy multiplicando por un 2. Esto es lo que se llama una dilatación. Entonces, ¿eso qué pasa? Bueno, si usted lo piensa un poquito, usted dice, vamos a ver, por ejemplo, cuando esta vale 2, 2 al cuadrado me da 4, en cambio esta, 2 al cuadrado me da 4, por 2 es 8. O sea que aquí estaba obteniendo 4 y aquí estoy obteniendo 8, o sea que se va un poquito más arriba, pero eso lo hace con todas. Entonces, cuando hay una dilatación positiva, la gráfica se va a mantener más o menos de la misma apariencia.
¿Ok? Exactamente lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Como el valor es más alto, la curva como que se me va a ir cerrando. Entre más grande el valor que multiplica, se me va a ir cerrando. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pues no tanto. No tanto porque a mí a veces lo que me interesa es verlo en la inyectividad. Entonces me dicen, ¿esta es inyectiva? Y digo, no es inyectiva, no es que se porta igual que esta otra. ¿Okay? Entonces, podemos ejemplificar eso acá en el programita. Voy a borrar todo esto. Bueno, de hecho lo voy a explicar con esta acá. Borramos y borramos. Y aquí ponemos y igual, decíamos que x al cuadrado. Que ahí está. Y y igual 2x al cuadrado. ¿La ven? La azul es la original. La roja es muy parecida, pero se va cerrando más. Si yo no voy a multiplicar por 2, multiplico por 10, ese es de color lila. También la apariencia se mantiene, pero se cierra aún más. Pero yo a veces lo que estoy interesado es ver si es inyectiva. Entonces yo digo, mira, por más que la multiplique por un numerillo, no le hace. Siempre va a ser no inyectiva, ¿no? Ok, la pregunta ahora es, ¿y qué pasa si en lugar de multiplicar por un número positivo, multiplico por un negativo? ¿Okay? ¿Qué pasa si multiplica por uno negativo? O sea, ya uno puede adivinar, por ejemplo, aquí en 2, por ejemplo, si evalúo esta en 1, esto me va a dar 1 al cuadrado, que es 1. Pero si evalúo esta en 1 y la multiplico por menos 2, entonces me va a dar menos 2. Es decir, la imagen, en lugar de estar arriba, va a estar abajo. Hagámoslo para que vean. Aquí voy a poner un menos. Entonces, lo que hace es que tira la gráfica para abajo. O sea, si el número que usted usa para multiplicar es negativo, se mantiene la apariencia, también no es la forma, digamos, vamos a distinguir entre estas dos palabras, apariencia y forma. Digamos que forma es que es como coger esta cosa y hacerla para abajo, ¿verdad? Pero esta otra no es la misma forma porque esa se cierra un poquito más, ¿okay? por el 2. De hecho, tal vez aquí se aprecia más, en lugar de 2 pongo 20, ven, se cierra un poco más. Entonces, pero el menos lo que hace es que la tira para abajo. Esa es la idea de las dilataciones. ¿Okay? Entonces, el chiste está en cuando combinamos todas las cosas. Hagamos un ejercicio como ese, donde combinamos todo. Digamos, a mí me dicen, grafique, o dígame si la función y igual 4 por valor absoluto de x menos 3 más menos 2. Dígame si esa función es inyectiva. ¿Okay? Dígame si esa función es inyectiva. O sea, acá está complicado porque yo sé algunas gráficas, pero esas son muy feillas. Entonces la idea es, empiece por la que usted le viene a la cabeza más rápidamente. Le preguntamos a Ricardo, fallas, no me falles, Ricardo, ¿cuál se le viene a usted a la cabeza? Como diríamos de aquí en ahorita, ¿cuál se le viene a la jupa? De esas que está acá. Ricardo, ¿será que se volvió a dormir, Ricardo? Ricardín. No me contesta. ¿Cuál?
Voy a mover el dedo aquí. Voy para arriba otra vez. ¿Cuál? La sexta. ¿Cuál es la sexta? La sexta. Esta. No, la de arriba. Esta. Sí, esta. Esa. Entonces con esa empezamos. Arrancamos con esa y igual valor bruto de x. Esto es. No hace falta hacerla muy grande, pequeñita, me sirve. Esta es esta. ¿Ok? Entonces usted dice, bueno, esta es esta. Ok, hagamos de cuenta que no está ni el 4 ni el menos 2, que solamente está el x menos 3. Entonces usted dice, bueno, si está el x menos 3, como el 3 está, el menos 3 está adentro, yo lo que tengo que hacer es poner esto igual 0, me da x igual 3, esto me dice que la gráfica se mueve para 3, por acá. Vamos a hacerlo para acá. Se mueve hacia 3. ¿Okay? Muy bien, entonces esta gráfica es esta, pero ahora tengo un 4 que multiplica. ¿Qué es lo que hace el 4 que multiplica? ¿Qué haría con la gráfica? Desde el punto de vista ya no, ¿qué se les ocurre? ¿Qué hace el 4? Ya lo he dicho antes, parecido con la otra que hicimos antes. Esta es la de x-3. Si tengo 4 por x-3, ¿qué pasaría? Haría la V más cerrada. Ajá, exactamente. Entonces, pero para efectos prácticos es como poner aquí el 3, voy a poner un poquito más cerca, cambio la escala y sería esto. ¿Okay? Pero que no necesito que me quede una obra de arte, pero me queda más o menos así. ¿Okay? Y luego me falta el menos 2, porque ya esta casi que es. Me falta el menos 2, entonces ¿qué diríamos? 4 por x menos 3, menos 2, ¿qué hace el menos 2? Con esta. Porque esta sí la sé, esta es esta, entonces ¿qué hace el menos 2? Baja la gráfica. Baja la gráfica, ¿cuántas unidades? 2. 2 unidades, aquí ponemos menos 2, aquí está. Entonces esta va a ser esto. Ahora, yo puedo batear aquí donde está el corte con el eje Y. Yo puedo decir, ok, baja ahí y creo que es más o menos como así. Pero si usted quiere ser más exacto, usted puede decir, esta función en 0, o sea, aquí en 0, ¿dónde corta? Lo puedo calcular. 0 menos 3 es menos 3. En valor absoluto es 3. 3 por 4, 12. 12 menos 2, 10. O sea, corta aquí por 10. En realidad, esta gráfica va mucho más arriba. Vamos, ella se va cerrando más. Corta por acá por 10. Okay. Y tal vez aquí, o sea, habría que cambiar un poquito la escala, pero en todo caso, la precisión numérica aquí no nos interesa tantísimo. Aquí yo puedo poner un 10 para enfatizar de que aquí es 10 y aquí es menos 2, aunque obviamente esta distancia habría que corregirla. Pero ya sé que esta función que está aquí no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Okay? Porque corta 2 veces. Claro, la recta horizontal va a cortar 2 veces. Veamos qué nos dice aquí el software de verdad. Acá. Borramos esta. 4 por x menos 3. 4 por abs de x menos 3. ¿Cuánto era? Menos 2, ¿verdad? Ahí está. Ustedes lo ven, aquí cortan 10, aquí cortan menos 2, aquí se ve mucho más bonita.
Entonces a mí me falló un poco la escala. Yo puse aquí este valor, lo puse muy cercano a este. Pero ven que sí, andamos cerca. Y entonces yo, la ventaja que tengo es que puedo usar esta gráfica, ¿verdad? Yo no soy un artista, así que tampoco voy a pedir a ustedes que lo hagan así como, ¿verdad? Pero ya con esto, ustedes pueden justificar, no, la función no es inyectiva. ¿Cuál es el rango de la función? El rango de la función, o el codominio, no, o el ámbito, rango o ámbito. ¿Cuál sería? Rango o ámbito. Aquí voy a poner... Ajá. De menos 2 a más infinito. De menos 2 a infinito. Exactamente. Es decir, usted dice, ¿qué parte, de aquí también nos sirve, no recta horizontal, qué parte del eje ya estamos usando? Recuerden que sobreyectiva va a ser que no sobre nadie, pero aquí nos está sobrando desde menos 2 hasta abajo, todo el mundo sobra, solamente se aplicó desde menos 2 hasta arriba. Entonces, esta función probablemente, si me dicen que el codominio es todo el eje, todo R, no es, ¿verdad? Si a mí me dicen que la función va de R en R, me dicen es sobreyectiva, y digo, no es sobreyectiva porque vea, esta gente que está aquí abajo, por ejemplo en menos 4, no tiene imagen. En menos 2 sí, la imagen es 3, o más bien, en 3 la imagen es menos 2, pero aquí no tiene imagen. Aquí hay algunas que tienen doble déjeme, creo que lo estoy diciendo mal. El menos 4 no tiene preimagen, ¿verdad? El menos 2 tiene una preimagen que es el 3. El 3 vale menos 2. Y hay otras que tienen varias preimágenes. Por ejemplo, este valor tiene preimagen por acá y preimagen por acá. Pero hay gente aquí que no tiene preimagen. Entonces, la función no es sobreyectiva. La función no es sobreyectiva. Y el ámbito va a ser desde, como lo decía, creo que fue Byron, menos 2 hasta infinito. ¿Sí? Y a veces, por ejemplo, en un examen le pueden decir a uno, ¿cómo redefiniría usted el codominio para que fuera sobreyectiva? ¿Cómo redefiniría usted el codominio para que fuera sobreyectiva? Para que sea sobreyectiva, la condición es que el ámbito y el codominio sean idénticos. Entonces a mí me dicen, ¿cómo defino para que sea sobreyectiva? Digo, ok, muy fácil, haga f de r, ya no en r, sino en ese intervalo, menos 2 infinito. Esta función, y igual, f de x igual 4 por x menos 3 menos 2, así definida, esta función sí es sobreyectiva, porque justamente definí su ámbito, su codominio como el ámbito. Porque ya yo aquí me noto que el ámbito es, ¿verdad? Que el ámbito es de menos 2 hasta infinito. Entonces esta función ya, que no es la misma que la otra, ¿verdad? Porque esta función empezaba en R, terminaba en R. Esta otra, que si quiere le podemos llamar f asterisco, le ponemos un nombre diferente, f asterisco. Esa nueva función f asterisco sí es sobreyectiva, cosa que no era la original f. Entonces, esas son cosas que a veces se ponen a hacer en los exámenes. ¿Cómo redefiniría la función para que fuera sobreyectiva? O a veces me dicen a mí, ¿cómo la redefiniría para que fuera inyectiva? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo la definiría para que fuera inyectiva?
El problema de la inyectividad es el problema de la infidelidad. ¿Ok? Yo aquí veo que si tiene una línea horizontal corta dos veces. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí ponemos a nuestro amigo Byron, que pusimos la vez pasada, tiene aquí pareja y tiene aquí pareja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para redefinirla de manera que sea inyectiva? Y ya con eso termino, jóvenes. En otras palabras, ¿cómo hago para quitarle esa doble pareja que tiene Byron ahí? Byron, ¿usted qué es el involucrado? ¿Qué se le ocurre? Profe, cortarla en 3, Ajá. el X. Le hacemos esto, ¿verdad? Ajá, Le quitamos aquí la cuestión de la para que solamente tenga. Podría ser el lado izquierdo o el lado derecho, cualquiera de los dos me sirve. Ajá, sí, yo estaba pensando en el otro, pero sí, cierto, cualquiera de los dos sí. Cualquiera de los dos sirve. Entonces ahora defino la función f, voy a ponerle doble asterisco, que va desde 3 a más infinito, a intervalo menos 2 a más infinito. Esta función así definida, doble asterisco, si quieren pueden poner, si no quieren usar eso pueden ponerle g. Ustedes esos asteriscos me asusta, profe, eso me asusta, pongámosle mejor g. Le ponemos g, esa función g, resulta que ahora sí, es doña toda, esta función es inyectiva, porque vea que solamente va a tener este pedacito de acá. No hay problemas de infidelidades ahí, cada vez que yo trazo la línea horizontal, lo voy a cortar una sola vez. Esa es inyectiva. Y es también sobreyectiva porque el ámbito va a ser desde menos 2 hacia arriba. Entonces esta función g es biyectiva. ¿Okay? No es la misma que la original no era ni una cosa ni otra, pero yo puedo a partir de ella crear otra función que sí sea biyectiva. Y no es la única forma de hacerlo biyectivo, como antes que hablábamos, podríamos tomar también el lado de la izquierda, también podría servir. Y si alguien me dice, profe, ¿por qué mejor no empieza, en lugar de empezar aquí en, ¿cuánto es este valor? En 3, ¿por qué no empieza más arriba, aquí a la derecha? Igual va a ser. Y le digo, ok, sí se puede, pero entonces ya el ámbito me cambia, porque si usted quita ese pedazo de acá, quita ese pedacito de acá. Entonces podría hacerlo de otra manera. No hay una única forma. ¿Okay? No hay una única forma. Pero vean que aquí lo interesante es ver que usando gráficas que yo memoricé, puedo trazar una gráfica que desconocía y puedo hacer cosas como esta, digamos decir, no es inyectiva, si es sobreyectiva, puedo redefinir, tomo el lado izquierdo, tomo el lado derecho, ese tipo de cosas son muy importantes y ese tipo de ejercicios a veces aparecen en los exámenes. ¿Okay? Recuerden que yo les digo a ustedes un poco lo que he visto en exámenes viejos. Para nada estoy diciendo que eso va a aparecer. Nada más estoy diciendo que eso podría aparecer. Listo. Any question? Profe, una pregunta. La gráfica 7, que es 1 sobre X, Ajá. las grafiquitas rojas llevan flecha, llevan círculo relleno. Bueno, todas llevan flechas. Las flechas lo que significa es que se prolonga. Ajá, sí, o sea, pero es que sí. como la raíz de X empieza con círculo relleno, De hecho, entonces no sabía. todas tienen que llevar una flechita. Aquí también. Acá, es por pereza que no se las pongo, pero sí. De hecho, a veces uno, ¿saben qué es lo que pasa? Que a veces, por ejemplo, acá no se aprecian las flechas, porque lo que hace el software es que si quiere ver más, pues, ¿verdad? Pero no,
uno hace un zoom. Pero en matemáticas lo que uno haría es que le pone las flechitas acá para indicar que la cosa continúa. Sí, esa era mi consulta, si justamente 1 sobre X era continua o... Me olvidó del otro término, perdón. Ok. Listo, jóvenes, entonces se quedan conmigo los que están para la entrevista, los demás se pueden retirar. Hasta luego, profe.